Hola amigos, ¿qué tal, queridos todos y queridas todas? Una edición más y van 4 de Tónica Replicante, este podcast dedicado al cine y televisión que realizamos con mucho cariño y sobre todo pasión el querido Beto Zúñiga y el que les habla, Javier de Andrés. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Y comenzamos dando las gracias porque hemos sido nominados. Beto Zúñiga, ¿cómo estás? Yeah. Muy contento que estamos en nuestra toma 4 y ya desde nuestra toma 2 recibimos esta nominación. Cuéntanos un poco, porque me han preguntado mucho de dónde es, quién es, cómo Pues nos vamos a ver, nominaron. yo creo que hemos batido como una especie de récord mundial, porque después de 3 capítulos hemos conseguido ya una nominación. Son unos premios que se llaman Faritos, que son de una página web, trapsella.com, que está creada, ideada por un periodista, un comunicólogo, un escritor, y nos ha nominado a petición popular, porque no es algo que decida él, a petición popular, a la categoría de nueva creación. Nuestro podcast Tónica Replicante compite con otros 9 productos de diferentes plataformas, tanto de podcast como de Twitch y demás. Y bueno, es una dura competencia y lo más importante es un premio popular y que hay que votar. Entonces hay que entrar en la página web trapsella.com y votar en el epígrafe 24. Ahí está de nuevos creadores, ahí estamos nosotros con nuestra tónica replicante. Y Yeah. muchas gracias a la página web, muchas gracias a los que nos están votando, porque creo que nos están votando a full. Y nada, Por todos sitios. es lo de estar nominado. Tú ya sabes bien que te mueves mucho por festivales internacionales de cortometrajes. Ya solo estar en la pomada, que decimos aquí, ya es importante. Lo de los premios ya vienen bien, pero digamos que no trabajamos para esas cosas, ¿verdad? Claro, aquí lo que nos mueve es la pasión por el cine, sin duda, pero pues se agradece, ¿no? Se agradece que haya alguien que le mueva este podcast, que le esté gustando, que le sea pues significativo y el hecho de que haya alguien por ahí, no sabemos quién haya sido, gracias a esa persona que nos nominó, ¿no? De todo corazón, gracias. Y nada, pues ahí está para quienes nos están escuchando. Estamos cerrando diciembre del año 2022, entonces la votación está abierta hasta los últimos días de este año en curso del 2022, o sea que todavía tienen oportunidad de emitir su voto hasta antes del 31. Ya estaremos informando más también por medio de nuestras redes sociales, @JaviWan con H y W, @JaviWan, @Betursus, ahí estamos en las redes. Sí, Y señor. y bueno, ¿qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos programón, porque como suele ser habitual en nuestras 3 primeras ediciones, tiramos por una película clásica, por una película que está en cartelera, en cartel o en las televisiones, ahora con este nuevo sistema del pago por visión y de las plataformas que nos suministran el cine en casa. Entonces vamos a hablar de una película maravillosa, clásica, de un tal Alfred Hitchcock, no sé si le conoces, un señor Ahí humildemente. Mm, humildemente. humildemente, hablaremos de Vértigo, de una de las películas que menos gustó cuando se estrenó y que se ha convertido con el paso de los tiempos en una de las más famosas y mejores películas de este británico Universal. Y también hablaremos de una película mucho más reciente, de un compatriota tuyo, de Pinocho, que a priori puede parecernos como, venga, va, otra vez la misma historia que nos han contado, siempre lo mismo, va, ya sabemos cómo acaba. Bueno, pues no, digamos que esto está más fielmente basada en lo que es el libro, en la historia de Pinocho original, que se aleja un poco de lo que nos enseñó Disney. Y entonces vamos a hablar de esa película también. Y cerraremos con una serie que, bueno, tiene su público, que es antisistema, que es lo que podemos decir, y que luego la desvelamos para dejar un poco ahí el cebo para el final. Así que venga, adelante con tu compatriota Guillermo del Toro, con su película Pinocchio. ¿Qué te parece? Cuéntanos, a ver. I want to tell you a story. It's a story you may think you know, but you don't. Bueno, a mí me parece espectacular. En esta ocasión, Guillermo del Toro comparte la batuta de la dirección con
Mark Gustafsson, me cuesta trabajo su apellido, Mark Gustafsson, que es Este debe ser alguien muy, sueco, noruego o algo de esto, sí, de ahí, del norte. seguramente, ¿no? Yo creo que este Mark es alguien pues muy especializado en la parte que tiene que ver con la dirección de animación, entonces hacen una mancuerna espectacular, ¿no? O sea, básicamente lo interesante es que el Mark, por ejemplo, unos datos así pues muy random, ¿no? Empezó su carrera haciendo publicidad, ¿no? Para Sony, Coca-Cola, ESPN y otras marcas. Entonces hace su primer animación en 1987, un corto especial para televisión que fue pues justo como para estas épocas, ¿no? De navideñas, Acclimation Christmas Celebration se llama. Y luego ya el año siguiente escribió y animó otro que se llama Meet the Racings, que es impresionante, 1988. Ojo, estamos hablando de una época donde no existía todavía la parte de la animación digital, ¿no? Y bueno, esta película está hecha totalmente en stop motion y, por supuesto, pues una parte importante de motion graphics y gráficos animados en computadora, ¿no? Pero el fundamento principal de este nuevo Pinocchio, de este nuevo Pinocho, pues es definitivamente el stop motion, ¿no? Entonces, pues Gustafsson tiene una cantidad importante pues ¿cómo decirlo, no? De experiencia en el cine animado, entonces se junta definitivamente con otro friki del género que es Guillermo del Toro, ¿no? Alguien que pues lo ha demostrado incansablemente en su amor por las cosas frikis, grotescas, ¿no? Por el suspenso, por el terror. Entonces, pues deciden darle vida a un nuevo Pinocho, ¿no? Una película que el mismo Guillermo del Toro lo ha dicho, le tomó pues la mitad de su carrera hacer, ¿no? Estamos hablando de una película que tardó 15 años en llevarse a cabo, ¿no? Entonces, creo que pues este Pinocho de Guillermo del Toro ha valido la pena cada segundo que hemos visto en pantalla, que seguramente ha tenido una cantidad impresionante de trabajo, estudios de animación en diferentes países, ¿no? Por ejemplo, el Taller del Chucho en México, ¿no? El Necropia Entertainment también ahí trabajando, algunas cosas en Pathé, en fin, o sea, me parece impresionante todo el esfuerzo pues en el despliegue técnico, ¿no? Que se ha hecho para llevar a cabo esta película, que además el día de ayer justamente en un tuit del propio Guillermo del Toro estaba anunciando que su Pinocho estaba en el número 1 del Netflix mundial, ¿no? O sea que ha batido todos los récords. Seguramente le va a dar una gran cantidad de premios, no lo dudaría, la calidad técnica y el argumento me parecen muy interesantes, muy interesantes. Hay algunas cosas que no me terminan de convencer, hay que decirlo, pero a grandes rasgos es la historia tradicional del Pinocho que conocemos. Sin embargo, está ambientada pues en la Italia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estamos ahí también ante una crítica muy feroz a la parte del fascismo, ¿no? A reírse, se da hasta el lujo Guillermo del Toro de reírse de estos dictadores y del fascismo. Y me parece que, aunque queda forzada un poco la situación, me parece muy interesante, ¿no? Que lo haga, ¿no? O sea, que en ese sentido, la historia es conmovedora, sin duda, y algo que he intentado y he estado investigando muchísimo es en la filmografía que es muy vasta ya de Guillermo del Toro, hay una influencia muy profunda en sus trazos, en sus monstruos, ¿no? De una mujer pintora mexicana que estuvo muy enclavada en la vanguardia que conocemos como el surrealismo, ¿no? Me refiero a Leonora Carrington. Es una teoría que tengo por ahí, no he podido comprobarla, seguramente ya en algún momento le he escrito directamente a Guillermo del Toro, a ver si en algún momento nos contesta, sería fabuloso.
Pero bueno, Este es el querido Beto. Hoy dice, ¿qué hago esta claro, mañana? No tengo libre, voy a ¿qué hago escribir esta a mañana? Guillermo del Toro. Hoy amanecí con dudas, ¿no? Eh, no dudaría que haya una influencia ahí importante de Leonora Carrington. Ahí aprovecho para recomendar en el occidente del país, en el centro occidente del país, hay una región que se llama, en México, que se llama San Luis Potosí, un estado, y tiene un museo dedicado a Leonora Carrington. Entonces, la obra de Leonora Carrington es muy vasta y ahí he encontrado mucha similitud, mucha influencia, ¿no? En la obra de Guillermo del Toro. O sea, ¿a qué me refiero? Pues que hay una cantidad importante de esos monstruos, desde el laberinto del fauno, pues el fauno como tal. Ahí encuentro de verdad similitudes interesantes. Es seguramente un gran homenaje o una gran influencia la que tiene Guillermo del Toro. No, esto lo comento porque nunca lo he escuchado, no lo he visto en ningún sitio, lo estoy investigando, es una hipótesis que lanzo, a lo mejor Guillermo del Toro dice, no, hombre, pues estás loco, ¿no? No es Nunca, esa pregunta que siempre te gustaría que le hicieran y que no le terminan de hacer nunca, ¿no? Eso nos claro, pasa a ¿no? todos los que hemos ejercido el periodismo alguna vez, nos ha Claro, pasado, que tienes ganas de pillar a algún artista o alguien famoso o alguien conocido por su claro. trabajo al que le desearías preguntar algo en concreto que no, porque tienes una duda que nadie te ha resuelto, está claro. Claro, y a mí algo que me llama mucho la atención es en toda la parte, bueno, me encantó la dirección de arte, debo decirlo. Hay una cantidad importante de tonalidades púrpuras dentro de su paleta de colores. La Sí, paleta de colores pues, son estos colores que se emplean en una película y que aparecen de manera recurrente, ¿no? Entonces, hay unos púrpuras que son muy significativos, son muy de Leonora Carrington, pues, ¿no? O sea, hay que decirlo, ¿no? Que son muy, muy de Leonora Carrington, como en el fauno que trae en los ojos, en las manos, por ejemplo, pues hay también una cantidad importante de elementos. Pero bueno, más allá de eso, pues estamos ante un mexicano que domina la industria gringa sí, totalmente, sí, ¿no? sí, sí, Conoce sí. más el cine gringo que los propios gringos. Eso Sabe cómo es. hacerlo, es un showman, sabe cómo generar expectativas, sabe cómo pues ganarse el reconocimiento de la gente. Además, en México hay una frase que, que dice que Guillermo del Toro huele a hotcakes, los hotcakes famosos, No, es que además supera pero con todas las... cariño, ¿sabes? Con Sí, cariño. sí, no, y O es que sea, supera todas las barreras que se le presuponen y que son reales a un latino que intenta claro, meterse en el negocio que ellos consideran, los americanos, que es el suyo. Porque los americanos claro, son muy dados a lo que hacemos nosotros es lo mejor del mundo siempre. Y te hablo desde el sí, cine hasta el baloncesto, hasta el fútbol, todo. Los mejores son del mundo son ellos. Entonces los demás, bueno, pues hacen lo que pueden. Para que alguien claro, mexicano entre allí y consiga lo que ha conseguido él, con las películas que ha conseguido, trasladando su ideario particular, sus monstruos de cabecera y convertirlos sí, en los monstruos de todos, que yo creo que es el gran mérito de Guillermo del Toro, es, sí, por supuesto. tiene un mérito increíble. Y a mí es un director que me produce fascinación, me acerco a todo lo que produce, a todo lo que dirige. Claro, Yo tengo, lógicamente ya lo hablaremos en su momento, de mis películas favoritas del propio Guillermo del Toro, alguna ciertamente sorprendente, pero me parece que todo lo que rueda me genera una gran predisposición a verlo, porque al final es lo que dices tú, claro. sus monstruos y los monstruos de Guillermo del Toro, los de sus sueños, los de sus pesadillas, al final los convierten en los monstruos de todos, y yo creo que eso tiene muchísimo mérito. Y con respecto a la película, en lo del Sí, color estoy de acuerdo contigo, pero ese color es muy mexicano. sí. La película de Disney más maravillosa que he visto en los últimos años es Coco, que la hablaremos también algún día de ella. Me parece En algún una momento, película claro. que sin ser mexicano, aun habiendo estado allí un tiempo corto, pero lo suficiente como para empaparme de la cultura de allá, me parece una película fabulosa. Y el color de Pinocho es un poco el color mexicano. Estamos hablando de una coproducción México-francesa y estadounidense. Estoy de acuerdo contigo que hay algunas cosas que no me terminan de cuadrar. No termina de ser una película musical, aunque al principio lo parece. Hay algunos diseños de algunos personajes que no me terminan de cuadrar. Eh, Hacerte a lo que es la historia de Pinocho basada en el libro cuesta un poco porque tienes metido en el cuerpo la película de Disney que era súper blanda, súper maravillosa, Claro,
Entonces ves Claro, ahí de repente a Mussolini y dices, ¿pero qué pinta este tipo aquí? O ves claro, a la gente levantando el brazo con el saludo fascista y dices, bueno, ¿qué me estás contando? Pero bueno, es algo que claro, te advierte el propio del Toro. Dice, esta no es la película, no es la historia que te han contado. O es un poco la historia, pero no como tal. Y luego con respecto a la stop motion, me parece increíble. Si no te dicen que es stop motion, tú no lo sabes, porque es una animación claro. tan maravillosa y tan paciente, porque la clave de aquí es la paciencia y Sí, sí, sí. la adaptación a cámara de cada uno de los planos, haciendo la misma maqueta a tamaños desde milímetros hasta metros, pues no te haces una idea de lo que es hasta que veas el making of, que también está disponible en Netflix y que te da una verdadera visión de lo que es la película. Claro, y que además yo creo que después de ver la película hay que ver sí o sí el detrás de cámaras, ¿no? Está ahí disponible en Netflix, vale la pena ahí ver todo el esfuerzo que hay detrás. E insisto, ¿no? Yo creo que en ese sentido Guillermo del Toro pues se avienta una aventura muy personal, ¿no? Se avienta al género que a él le gusta, la fantasía, el terror, el suspenso, pero muy oscuro, ¿no? Muy oscuro, pero dentro de esas tenebras, de esas tinieblas o dentro de esa podredumbre, ¿no? Hay siempre en el mensaje de Guillermo del Toro, en este Pinocho lo confirma, un mensaje muy esperanzador, ¿no? Bastante esperanzador, muy también orientado a disfrutar de la vida, un mensaje que está muy enclavado en disfrutemos el día a día en el que estamos, ¿no? Entonces, pues evidentemente Guillermo el Toro está haciendo una cosa espectacular porque pues tiene un reparto de primer nivel, ¿no? O sea, se da un lujo espectacular, ¿no? O sea, ni más ni menos que pues tiene cualquier cantidad de personajes de la industria cinematográfica hollywoodense del Star System, el que quieras, ¿no? Y de todas las nacionalidades, o sea, estamos hablando de, bueno, Ron Perlman, por ejemplo, ha trabajado con él ya en varias ocasiones, ¿no? Es como su actor fetiche, me queda claro, pero se da el lujo de tener a Ewan McGregor, por ejemplo, ¿no? Como el grillo, ¿no? Este Ewan McGregor que salta a la fama con Trainspotting, ¿no? Y que luego, pues, la dinastía Star Wars lo Oh, ficha, ¿no? Obi-Wan Kenobi, por favor. O Hombre, sea, es que ahí está. Obi-Wan Kenobi. Entonces, solo Ewan McGregor y Ron Perlman, pues estamos hablando de mucho dinero ahí. Ahí hay mucho dinero y si de repente pues se da el lujo de meter a Christoph Waltz, por ejemplo, ¿no? También, o a una Tilda Swinton, o en el personaje espectacular de Spazzaturra, pues lo hace una mujer, ¿no? Que es Kate Blanchett, ¿no? O sea, Kate Blanchett es espectacular, ¿no? Y Galadriel. solo, o sea, me parece el hecho de que participe además es como ella le pide un papel, ¿no? En el Sí. detrás de cámaras lo confiesa, la propia Kate dice, pues quiero participar en tu siguiente película, ¿no? Dame lo que sea, y le dice nada más que a un mono, ¿no? Y el Dice, pues, mono pues es hago el mono. se Sí, sí. lleva, se lleva, yo creo que el Spazzaturra se lleva la película, ¿no? Sí, sí, sí. Al final es el personaje que más evoluciona de toda la película. Sí, sí. Que pasa Claro, del odio visceral a la envidia total al amor claro. incondicional. Es un cambio del personaje que es fascinante, sí, sí, sin duda. Sí, y pues yo creo que va a tener va a cosechar muchos premios esta película. No todo ha sido, pues, a ver, hay que decirlo, no todo ha sido así como las perlas de la Virgen y todo ha salido muy bien, ¿no? Por ejemplo, en México tuvo problemas, ¿no? Para la película se iba a exhibir en una cadena de cines, una de las más grandes de allá, de estas cadenas casi monopólicas, ¿no? Ujú. Habían dicho que sí, que ya estaban listos y boom, de repente se le echaron para atrás, ¿no? Y entonces, esto de que salga en salas de cine, pues es una condición, una sine qua non, ¿no? Una condición que se tiene que cumplir para que pueda participar en los Óscares, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, la compañía de streaming, pues permite, Netflix me refiero, pues permite que además es también la compañía productora, pues sí lo permite, pero no tanto, ¿no? Porque tenía pues muy claro que en diciembre de este año se iba
a estrenar en su plataforma, y pues está pasando lo que ya se auguraba desde un principio, que iba a ser un fenómeno espectacular, ¿no? Y a mí, pues particularmente, no me queda la duda de que tanto a grandes como a chicos puede resultarles muy atractiva esta película. Pues recomendable, como todo lo de Guillermo del Toro, que te puede gustar más o menos, pero siempre está ahí y siempre le sacas algo bueno a cada película suya, aunque sea poco, ¿no? Y eso es algo que tiene Claro, muchísimo mérito. claro. Pasamos a otra cosa. Bueno, hemos dicho que está en Netflix, ¿verdad? Tanto el making of como la película en Netflix, Sí. no está en salas. Bueno, pues vamos con la película clásica de Alfred Hitchcock, y que tenemos cabecera. Por favor, qué cabecera más bonita. La mejor voz de la radiodifusión mundial. El gran Saúl es el que pone voz a la cabecera de esta película clásica. Tónica replicante, película clásica, acción. God is my witness, I'll never be hungry again. I am your father. Once, what have I ever done to make you treat me so disrespectfully? Si como es abejafanas, trabajas demasiado. Go ahead. Make my day. Play it, Sam. Play as time goes by. To come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Corten, ha sido buena, a positivar. Qué bien aleccionado lo tengo, ¿verdad? Como Sí, señor. Como sabe del oficio de la cinematografía. Sabe del oficio, el buen Saúl de Andrés. ¿Cómo se lo pasa a uno de bien haciendo estos pequeños montajes? Sí. Sin más complejidad que la de ir cazando los tiempos y las cosas de las píldoras que encontramos en internet y extrayéndolas de las películas. Bueno, vamos allá. Vértigo, 1958, San Francisco. Vertigo, a feeling of dizziness, a swimming in the head. Figuratively, a state in which all things seem to be engulfed in a whirlpool of terror. La película número 45 de Alfred Hitchcock. Me hace gracia cuando le dicen a Woody Allen, bueno, es que Woody Allen, como hace una película cada año, ha perdido un poco de tal. Claro. Alfred Hitchcock llevaba 45 películas en 1958. Solo en el 58, ahí Claro. humildemente. Claro, ¿sabes? Es que esto me hace mucha gracia. Es verdad que el cine es una cosa diferente a lo que es ahora, porque hablábamos, Claro. ¿te acuerdas del Halcón Maltés, que se rodó en 3 semanas y en 3 meses estaba estrenada en las salas? ¿No? Era algo completamente distinto a lo que es ahora. Pregúntale a James Cameron cuánto le ha costado terminar Avatar 2, ¿no? Que Claro, el hombre ha perdido toda la juventud en Avatar 2 y la madurez. Bueno, estamos hablando de una película que tiene un argumento muy simple. Las mejores películas tienen los argumentos muy simples, aunque curiosamente fue un poco de fracaso en taquilla al principio porque nadie la entendía, esta película. Que demasiado enrevesado, para contarnos una historia normal, demasiado enrevesado todo. Con un reparto fabuloso, James Stewart y Kim Novak. No era la actriz que estaba prevista para el rodaje, que era Vera Miles, pero cometió el error de quedarse embarazada. Y además operaron de vesícula a Alfred Hitchcock también, fíjate, que tienes tú cosas en común con Alfred Hitchcock. Tengo cosas en común con él. Y entonces se retrasó la película. Estamos hablando de una historia, un policía que tiene que prejubilarse porque tiene problemas de vértigo a raíz de un suceso puntual que está muy bien retratado, muy bien reflejado en la película. Y cuando está jubilado, un amigo suyo o un conocido suyo de hace muchos años que no ve, le encarga la misión de seguir a su mujer. No, en principio, por una cuestión de suposición de infidelidad, sino porque sospecha que su mujer tiene ausencias y se comporta como Carlota Valdés, una española, bisabuela de la protagonista, como decimos, interpretada por Kim Novak, Madeleine Easter, y que se supone se convierte en ella y que a los 26 años se va a suicidar como se suicidó en su día Carlota Valdés. ¿Eso qué implica? Que James Stewart se pasa
media película siguiendo a Madeleine en una interacción alucinante entre lo que es la imagen y lo que es la música, la banda sonora original, que es algo de Bernard Herrmann, que era un auténtico genio de la música, y es un maridaje, una simbiosis entre la música y la imagen que es fabulosa. Y todo esto parece terminar con el fallecimiento de Madeleine al precipitarse por una torre de una abadía, de una misión española, la misión de Santa Bárbara creo que está pues, a 100 kilómetros de San Francisco. Esto es un poco el argumento original, aunque tiene muchos recovecos. No sé qué te parece la película, Beto, que tiene muchos condicionantes técnicos que podemos comentar también, porque fueron pioneros en su momento. Sí, a ver, hay un efecto que se derivó de aquí y que se ha retomado en la historia del cine muchas veces, sobran los ejemplos, pero básicamente hay una cuestión que se denominó justamente el efecto vértigo, ¿no? O sea, el efecto vértigo no es otra cosa más que subir la cámara en un carrito, ¿no? El famoso carrito del dolly, ¿no? La tonina también que se le dice por Latinoamérica, ¿no? Se sube la cámara y la cámara se va acercando al objeto y de manera electrónica, en la parte del lente o de manera mecánica, el lente se va alejando o viceversa. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando la cámara se está acercando, el lente se está alejando, o al revés, ¿no? La cámara se está alejando y la cámara se está acercando. Entonces esto justamente da una sensación muy particular, una sensación justo como de vértigo, efectivamente, que es un elemento narrativo que se ha utilizado muchísimo. Tiene dos nombres también, ¿no? Se le conoce también como el traveling compensado, el retrozoom, y me parece que es espectacular ese efecto, ¿no? Que además hay en una de las secuencias, la secuencia justo donde la parte del vértigo, ¿no? Pues sabemos que se filmó con unas maquetas, ¿no? Porque técnicamente en su momento era muy complicado hacerlo, pero es espectacular, ¿no? Además ese opening, esa secuencia con la que abre la película con San Francisco de fondo en penumbras, me parece un mérito, pues, técnico también espectacular. Otro movimiento que a mí no se me ha olvidado nunca tampoco, y que lo he repasado en varios momentos en la parte de la historia del cine, o que se ha pues nombrado de manera casi infinita, ¿no? Que se le reconoce muchísimo todo este trucaje técnico, este gran movimiento, es cuando justamente el policía, ahora detective, pues va al encuentro, ¿no? de esta Madeleine, ¿no? El personaje, la cámara arranca con él, ¿no? Y va haciendo un dolly back y de repente va paneando, nos presenta el salón del restaurante donde están, vuelve la cámara, vemos en un plano secuencia cómo la chica se levanta, ¿no? Con su esposo, y de repente pasa ahí junto a él, y en ese movimiento de cámara que es, insisto, asombroso, pues prácticamente vemos cómo incluso hay hasta un cambio de iluminación que es aparentemente imperceptible, pero siempre con el espíritu de sacar lo mejor de los personajes, ¿no? Evidentemente ahí hay unas paredes que parecen como de terciopelo rojo, que están espectaculares. El arte es una cosa espectacular en el cine de Hitchcock. Inciso, cuando hablas de ese plano que es maravilloso, de Kim Novak con ese vestido, con esos ribetes verdes, que se te acerca a la cámara, ojo Kim Novak, Sí. Ojo esa mujer. Ojo esa mujer que se pasa media película sin decir ni una palabra. Eso y es. Que es una maravilla de interpretación. No dice nada. Camina, que es como si se fuera deslizando. O sea, es algo que entiendo que es muy difícil de conseguir. Y luego tiene un carisma, irradia como una luz, que es fabuloso. Luego, con la evolución de la película, cuando el personaje cambia y el protagonista busca en supuestamente otra mujer lo que había encontrado en Madeleine, vuelve a tener el mismo magnetismo, con otro color de pelo,
con otros vestidos, Sí, sí, con sí. otros tal. Entonces, es algo que me parece increíble y que creo, y eso da para una reflexión más profunda, creo que se ha perdido con las interpretaciones actuales. Yo no soy Claro. capaz de encontrar una actriz que sea capaz de transmitir solo con su presencia física lo que hacían actrices como Ava Gardner, como Elizabeth Taylor. Claro. No lo veo. Quizá porque los directores, digamos que han optado más por el artificio, porque tienen más medios, que por la imaginación de Sí. retratar a las Lana Turner, a las actrices, como las Sí, sí, sí. verdaderas exponentes o representantes máximas de lo que era la película en cuestión. Lauren Bacall, o sea, es que no veo a actrices con ese magnetismo ahora. Sí, ves niñas muy guapas, actrices estupendas, pero no que sean capaces de transmitir esa carnalidad, esa expresión máxima de los sentimientos y de las sensaciones con solo desplazarse con un vestido que la queda como un guante, lógicamente, Claro. pasar por delante de la cámara como si no fuera con ella, ¿sabes? Sí, aparentemente sin hacer nada, ¿no? Ujú. Aparentemente. Y en realidad hay un trabajo ahí de dirección espectacular Sí, sí. del propio Hitchcock, ¿no? Pero bueno, también la misma Kim Novak después, a manera como de estos chismes, ¿no? Dijo que, pues que no estaba tan contento Hitchcock con el trabajo de ella, ¿no? En algún momento lo llega a decir y a mí me parece espectacular, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, Hitchcock, sabemos que dentro de su personalidad había pues un rasgo ahí muy, muy, muy recurrente de obsesión, ¿no? Era muy obsesivo, Por ¿no? las rubias, básicamente. Con las rubias y además de con las rubias con su trabajo, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. era meticuloso hasta el otro lado del mundo, repetía planos, hay una anécdota muy interesante también, cómo tardó casi una semana tratando de que una luz de la película fuera la luz que él quería, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas hacen que esta película, pues que valga muchísimo la pena verla, ¿no? O Y sea, sabes otra todo cosa también, está muy integrado. Sí. otra cosa también que a mí me ha sorprendido muchísimo investigando, no se acercaba a la cámara nunca. O sea, No. la cámara estaba alejada de él se sentaba Sí, sí. y daba instrucciones de lo que quería. Como todo estaba dibujado en un storyboard, él, Claro. el ayudante de dirección, el cámara, sabía exactamente el plano que quería Hitchcock. Y entonces él Sí. se situaba detrás, en la famosa silla, que ahora bueno, se toma como referencia para el director de cine. Él se sentaba en su silla y veía. Y solía decir a los actores, Claro. no interpretéis, sed lo más Claro. naturales posibles. Claro. Tenía muchísimo trabajo, un trabajo brutal por detrás, porque esta guión que tiene una serie de modificaciones y que se empezó llamando Listen Darkling, que Sí. lo compuso, lo escribió Maxwell Anderson, no le gustó nada, y se puso con Alma, su mujer, a escribirlo, se tiró un año escribiendo el guión. Que hay mucho que decir también de la participación de Alma en la filmografía de él, ¿eh? O sea, Sí. a ver, no hay Hitchcock sin Alma, ¿eh? O No, sea, está a claro, veces está claro. suena como a frase así de estas prehechas, ¿no? Cutres, pero chafas, ¿no? Pero sin Hitchcock no, o sea, sin Alma no hubiera existido, o sea, Alma, su esposa, no hubiera existido Hitchcock, porque además ella tuvo una participación activa en toda su filmografía, hay que decirlo. Pero bueno, no, hay muchas cosas que decir técnicamente de esta película. Por ejemplo, Todo algo que decorados, destaca, todo decorados. o sea, algo que destaca, que es espectacular también y que se ha considerado, no solamente la película, que ahorita vamos a hablar de su posición en la historia del cine, según la revista Sight and Sound, por ejemplo, pero hay algo que sí quisiera decir, ¿no? Hay muchos rumores, hay una cantidad importante de personas que sostienen que Saúl Bass, ¿no? Que era el diseñador del cartel, que además está considerado dentro de los mejores 50 carteles en la historia del cine mundial, que además es espectacular, hay que decirlo, y Saúl Bass estuvo pues básicamente trabajando mucho tiempo también con Hitchcock, pero en Vértigo puntualmente destaca mucho el opening de los créditos. Entonces hay quien dice, ¿no? Que es la primera secuencia que se hace en computadora, etcétera, etcétera. Eso es
tecnológicamente imposible, ¿no? Las computadoras no existían en esas épocas, no con estas dimensiones y características que nosotros la conocemos, ¿no? Sufrió un proceso fotográfico interesante, el que se hizo para poder llegar a esos créditos que son espectaculares, o sea, trabajando sobre el negativo, o sea, algo increíble, sí. Claro, sí. Hay un trabajo ahí básicamente de stop motion y la parte gráfica es destacable, ¿no? Además, hay una migración cuando empieza la película, como la cámara va cambiando de blanco y negro a colores, ¿no? Que también nos va enunciando pues este paso natural tecnológico que el cine fue adoptando, ¿no? Hitchcock no se rebeló ante ello, al contrario, lo adoptó y en sus películas explotó al máximo el color y la dirección de arte. Si ya lo hacía muy bien en blanco y negro, pues en color en esta película del 58 lo hace de manera espectacular, ¿no? Eso hay que mencionarlo también. Hablaba antes de los decorados, es completamente distinto a John Huston. John Huston, ¿te acuerdas que hablábamos hace algunas semanas que trabajaba en interiores reales? Bueno, a Hitchcock, como en esta época ya tenía la pasta suficiente como para hacer lo que le diera la gana, pues construyó todos los decorados, incluso localizó la iglesia, la misión española de San Juan Bautista, que antes no sé cómo la ha llamado, de San Juan Bautista, la llevó a un decorado y además tuvo que construir una torre entera porque no tenía torre, se había destruido la torre de esa misión y la construyó entera. Y luego la tuvo que hacer en maqueta para poder hacer como muy bien has explicado, el efecto de ese zoom para lo que es el mareo, ¿no? O el vértigo. Curiosamente, además, da muchas pautas para solucionar enfermedades, porque al protagonista al final se le pasa el vértigo, con esa sobreexposición, ese trauma repetido, que hay muchas veces que dicen, no te preocupes porque esto si te duele aquí, luego te das un golpe en el mismo sitio y se te pasa, ¿no? Hitchcock solucionó el problema del vértigo con una sobreexposición a una situación dramática para que se le pasara. O sea, es que este señor era un auténtico visionario, un fenómeno de la dirección de actores, sobre todo de la dirección cinematográfica, y ya está, una película muy redonda. Es verdad que tiene un mejor visionado a posteriori que El Halcón Maltés, que lo hablamos también, ¿te acuerdas? Yo la he vuelto a ver y me ha gustado más que la última vez que la vi, probablemente porque la versión que he visto es una versión que se restauró en los 80, que se gastó 1 millón de euros. La restauración, que fue negativo a negativo, pasó de un Vistavisión 35 milímetros a 70 milímetros. Bueno, estuvo muy bien, pero como dices tú, el color es estupendo, las interpretaciones son maravillosas. Sí. Yo la versión que he visto, la he visto restaurada en 4K, es espectacular también. La verdad es que a mí la fotografía puntualmente de esta película me parece increíble. Esta secuencia cuando pues Madeleine está ahí frente al puente, el Golden Gate en San Francisco, ¿no? Que está tirando ahí, deshojando un ramo y de repente con el Golden Gate ahí de fondo es espectacular, ¿no? La fotografía, los planos secuencia cuando va a conocer la casa de Carlota Valdés, ¿no? Sí, joder. La que era la casa de Carlota Valdés, ese traveling que va presentando pues esta casa totalmente pues clásica en términos arquitectónicos. Estamos hablando de una mansión pues como de finales del siglo XX, ¿no? Que me parece totalmente precioso el lugar, ¿no? Solo de ver la fachada de este hotel, ¡buah! Me parece espectacular. Pero bueno, podríamos estar diciendo cualquier cantidad de cosas adicionales de una película como Vértigo, porque definitivamente aquí es donde radica su importancia, ¿no? Siempre ha estado presente, sí o sí ha estado presente en las listas, ¿sí? De las películas más famosas en la historia del cine, siempre ha estado en los primeros lugares, ¿no? Pero la revista de Sight and Sound, que es una película que cada 10 años lanza sus nuevas listas, ¿no? De popularidad,
cada 10 años convoca a directores, por un lado, y a críticos. Empezó siempre siendo de críticos. Pues en el año 2012 la lanzó como la película número 1 en la historia del cine mundial, ¿no? Curiosamente ahora, en estos 10 años que pasaron, todo el mundo tenía la expectativa de si iba a volver a mantenerse en el primer lugar y, oh no, oh sorpresa, ¿no? La vino a desbancar una película de Chantal Akerman que se llama Jeanne Dielman, que tiene un nombre larguísimo, ¿no? Y ha sido la sorpresa. Sí, te puedo decir que no la he visto, pero me dicen que es aburridísima. Entonces, tengo un poco de miedo para acercarme a verla, la verdad. Tiene otro ritmo, definitivamente. Ya platicaremos algún día de Jeanne Dielman. Tiene otro ritmo, tiene una visión muy contemplativa y hay que verla porque, a ver, es otro tipo de cine. Hay que decirlo claramente. Sí. Estamos ante otro tipo de cinematografía, ¿no? Sí. Se aleja totalmente del canon cinematográfico, de lo que se considera como una película totalmente cinematográfica según los críticos que apelan a la idea del buen cine, etcétera, etcétera. Tiene una estructura totalmente distinta, ¿no? O sea, a ver, no puedes comparar este plano del que estábamos hablando de Hitchcock, ¿no? Donde vemos a la gente, al poli, ¿no? Y de repente la cámara hace este traveling, hace todo esto con un plano de una cocina que dura 3 minutos, ¿no? Por decirlo poco, porque en realidad dura más, ¿no? De Jeanne Dielman. Pero lo que quiero decirte también es que el cine siempre ha estado sujeto a las circunstancias de los tiempos, ¿no? Y en este momento, pues las listas, ¿no? Donde hay cada vez más participación, afortunadamente, de mujeres, pues también están reivindicando un espacio, ¿no? Para ellas en la historia del cine, lo cual me parece totalmente válido. Y estamos hablando de diferentes cines, ¿no? Pero, por ejemplo, yo ahí como latinoamericano, como mexicano, diría, ¿dónde están las películas latinoamericanas, no? No hay absolutamente ninguna en esta lista de los 100, ¿no? O los documentales, ¿no? O sea, en la lista... Y las hay muy buenas, y películas españolas muy buenas, porque parece que, y eso es un hecho, parece ser que solo Almodóvar es una figura reconocida. Ojo, a mí hay películas de Almodóvar que me parecen maravillosas, pero también tiene unas películas que son muy flojas, o por lo menos a mí me lo parecen. Todo el cine anterior a Almodóvar español, que lo hay muy bueno, de Juan Antonio Bardem, de Berlanga, no existe o prácticamente no existe para los americanos y para los críticos que hacen esas películas, que valoran estas listas. Claro, ¿no? Entonces, ahí hay mucho que decir sobre esto. Eso nos llevaría sin duda a otro programa. Pero bueno, Vértigo sigue dentro del top 10, ¿no? De las películas más importantes en la historia del cine mundial. Una película que hay que ver, sí o sí. Hombre, sí, sin duda. Además es que, no lo hemos dicho, está basada en un libro de Pierre Boileau, de Entre los Muertos, que así es como se iba a llamar la película. Lo que pasa es que durante el rodaje Hitchcock pensó que Vértigo sería más impactante y la verdad es que no le falta razón. Claro. Siempre es mejor. Y una vez que hemos dicho todo esto, tengo que decir, sin ánimo de ofender a nadie, que no es mi película favorita de Hitchcock y además creo que te sorprendería a ti incluso. Mi película favorita de Hitchcock. ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita de Hitchcock, que la puedo ver 4 veces al año sin ningún pudor, es La soga, de Rope. Me parece... Es una gran fabulosa. Sí, a mí es que los planos secuencia me generan una angustia y una fascinación a partes iguales. Primero porque voy buscando siempre el error, a ver dónde está el fallo de Raccord, dónde está el... Claro. Pero en la soga no los encuentro. De Rob no los encuentro y eso que utiliza trucos, porque no es un plano secuencia completo, sino que utiliza el MacGuffin este famoso para derivarte. Pero me parece una película tan buena, tan magnífica, con actores que además están tan bien y con una historia tan impactante que para mí es mi película favorita de Hitchcock, reconociendo que Psicosis es maravillosa, sí, por supuesto. Los pájaros tienen sus cosas, que Con la muerte de los talones es una película de aventuras thriller fantástica, pero yo me quedo con La soga. Aquí se llamó en España La soga, no sé cómo se llamaría también la soga. La soga, sí, también es...
Bueno, hablaremos algún día de ella, claro que sí, porque llegará el momento que tengamos que repetir directores, pero de momento, como llevamos 4 capítulos solo, pues vamos alternando. Terminamos con la serie. ¿De qué serie nos quieres hablar? A ver. People love superheroes. They swoop out of the sky to save the day. People love that cozy feeling. Pues hay una serie que ha estado causando mucha sensación, sobre todo ha sido muy polémica por la forma en la que aborda ciertas situaciones. Estamos hablando de una serie que se llama Los Muchachos, The Boys, es una producción de Amazon Studios, ¿no? Una producción que se puede ver justo en la plataforma de streaming de ellos, con pues una participación importante ahí de Sony Pictures también, ¿no? Y básicamente pues estamos ante una serie, una miniserie. Hasta ahorita, hasta el momento van 3 temporadas, cada temporada tiene 8 capítulos, está confirmada ya la 4ª temporada, seguramente para finales o mediados del próximo año vamos a ver la 4ª temporada. Fue una serie que básicamente se estrena en junio de 2019, se iba de los 8 capítulos, cada capítulo se iba lanzando semanalmente, generando una expectativa impresionante. Y pues esta serie, The Boys, Los Muchachos, pues está basada en un cómic, ¿no? En una serie de cómics también, que tiene el mismo nombre, que hicieron Garth Ennis y Derek Robertson, son los creadores de esta serie. Entonces pasa algo muy, muy interesante. Hay un personaje que se llama Eric Kripke, ¿no? Eric Kripke, que dirigió o fue el showrunner de una serie también que se llama Supernatural, que a mí particularmente no me gusta, Supernatural, ¿no? Es una serie que duró bastantes años al aire, 15 años al aire. A él básicamente le encomiendan pues ser el showrunner de esta serie, Los Muchachos. Es muy particular porque el que estaba muy entusiasmado con echar a andar esta serie era el actor y comediante canadiense que se ha hecho muy famoso por hacer cine muy tonto, Seth Rogen, ¿no? Este actor, director también, pues estaban él y su socio, estos chicos canadienses, estaban muy, muy entusiasmados porque iban a dirigir pues prácticamente los primeros episodios de The Boys, etcétera, etcétera, pero por un tema de agenda no pueden hacerlo. ¿De qué trata The Boys? Aquí viene lo interesante. Es una parodia totalmente cínica, ¿no? Desvergonzada a los superhéroes, clásicos superhéroes norteamericanos, ¿no? Estos superhéroes que se han socializado por décadas ya. Entonces, en la serie existe un corporativo que se llama Vogue, ¿no? Que básicamente lo que hace es regentear superhéroes, ¿no? O sea, los vende al gobierno de Estados Unidos para que garanticen la seguridad, pero bueno, como ya lo sabemos, filosofía yankee es nosotros gobernamos o sea, cuando dicen es la seguridad de Estados Unidos se refieren a la seguridad del mundo entero, ¿no? Sí, entonces, sí. Cuando cae un meteorito somos nosotros los que lo evitamos. Exacto. Cuando hay que solucionar una catástrofe climática somos nosotros los que vamos allí, somos nosotros todos. Bueno, al fin y al cabo son los que pagan las películas y dicen, bueno, pues somos nosotros, claro. Exactamente, ¿no? Entonces, este corporativo pues tiene un montón de superhéroes, ¿no? O sea, ahí el mundo en este universo narrativo se divide entre la gente normal y la gente que tiene superpoderes, ¿no? Entonces, lo interesante es que estos superhéroes no cumplen con ningún tipo de arquetipo, o sea, no estamos hablando de personas que sean honestas, con buenos modales, que sean éticos, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Son cínicos, son corruptos, son asesinos, son violentos, tienen problemas con adicciones y definitivamente, pues lo que vas a ver es cualquier cantidad de uso exagerado de violencia, de sangre. Ojo, no es apta para todo público. Esta serie es para adultos, ¿no? Pero sí es importante que hagamos esta alerta, ¿no? Hay demasiada sangre, es demasiado grotesco lo que se ve ahí, pero va presentando situaciones tan hilarantes que pues, hay pues esta parte, ¿no? Como presentar a un Homelander o el Patriota, que es como se le conoce en
en español, pues que es ni más ni menos un narcisista, ¿no? Un megalómano ahí, que es Un bajadero de manual, ¿no? sí, un psicópata, hay que decirlo, ¿no? Entonces, pues este hombre, pues es una mezcla de estos dos íconos de la cultura pop gringa, ¿no? O sea, es un Superman, trae incluso una capa, trae en su atuendo hasta las estrellas y la bandera de Estados Unidos, algo totalmente ridículo, pero bueno, parodiando, pues ni más ni menos que a Capitán América, ¿no? Entonces, ahí lo interesante es que, pues, está la banda, los 7, ¿no? Los 7, que son, pues, los 7... son como este grupo, ¿no? De los grandes superhéroes que va cambiando a lo largo de la serie. Y hay, pues, sus archienemigos, que son personas que no tienen poderes o que no son subs, como dicen ellos, o sea, no son superhéroes, que están liderados por un tipo que es el Billy, el carnicero, ¿no? Billy Butcher, ¿no? Entonces el Billy Butcher, que además tiene ese acentazo de inglés británico, ¿no? Pues es también el arquetipo del matón, ¿no? Pero el matón buena onda y que es arrogante, ¿no? Entonces va teniendo cualquier cantidad de situaciones, pues muy, muy descabelladas, ¿no? O sea, te vas a encontrar con una serie que si te gusta el humor negro, si te gusta esta parte, pues la vas a disfrutar, pero si te parece esto como muy excesivo, seguramente la vas a odiar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahí están todos los arquetipos de estos personajes que el universo DC o que pues sí, toda o sea, Marvel, ahí lo vamos viendo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una chica que se llama Queen Maeve, ¿no? O Queen Maeve, pues es ni más ni menos que la Mujer Maravilla, ¿no? Se están parodiando, pitorreando de la Mujer Maravilla. Además, están presentando también una cantidad importante de situaciones ahí de género, por ejemplo, ¿no? La Mujer Maravilla se presenta como una chica lesbiana, ¿no? Que tiene problemas de alcoholismo. O sea, insisto, no es una película que va a vanagloriar a los grandes héroes, ¿no? Sino todo lo contrario, se va a pitorrear de estos héroes, ¿no? Por ejemplo, Sombra Negra, pues es una parte de Black Bolt, por ejemplo, ¿no? Es una especie como de Batman también, es como un G.I. Joe, ¿no? O sea, hay uno que se llama Profundo, The Deep, pues es la parodia o el antihéroe de Aquaman, y así vamos viendo, ¿no? La parodia de Flash, por ejemplo, o de Quicksilver, ¿no? Pues lo tenemos con E-Train, ¿no? Que además es muy, muy, muy interesante todo lo que va ocurriendo ahí. A mí particularmente me hace reír mucho por toda esta cultura que hace, esta crítica que hace a la cultura pop norteamericana, ¿no? La hace pedazos y se ríe. Es que los americanos no han sabido nunca reírse de sí mismos, cosa que hacen muy bien los ingleses, por ejemplo. Los ingleses saben muy bien reírse de sí mismos. A los españoles nos cuesta mucho reírnos de nosotros mismos también, ¿eh? Pero los americanos no saben. Entonces, no saben ni quieren. Entonces, una serie como esta que apuntas, a mí es que los superhéroes me estomagan un poco, porque me parecen el origen del grave problema que tiene Hollywood actual, que es que no tiene ideas frescas. Es todo segundas partes, todo redifusiones, todo secuelas y demás, y la culpa la tienen básicamente los superhéroes. Entonces a mí las propuestas de superhéroes me estomagan un poco, salvo la del único superhéroe que no es un superhéroe, que es Batman, que es mi superhéroe entre comillas favorito, que sí que suelo acercarme a todo lo que tiene que ver con Batman con eso. El resto me estomaga un poco, la verdad. Pero bueno, es una propuesta interesante, ha tenido mucho éxito, mucha audiencia a través de Amazon y bueno, es una serie recomendable también. Sí, además hay una situación muy particular. Fíjate que se ha acercado a un público que es notablemente joven, ¿no? Un público que está muy vinculado también con esos temas actuales que están presentando. Y esto pues le ha valido pues, muchos premios, ¿no? O sea, por ejemplo, la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y de Horror de Estados Unidos este año, pues ni más ni menos dio como el premio a mejor
serie de streaming, ¿no? Ya me parece muy loco que haya una categoría de plataforma de streaming, pero son los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Entonces les dieron el premio a la mejor serie de streaming de acción y aventuras, pero por ejemplo la parte de la organización de los críticos, los Critics' Choice Super Awards el año pasado les dio el premio a mejor serie de superhéroes, mejor actor, y algo que es muy, muy curioso es que los dos protagonistas son neozelandeses, ¿no? O sea, el Butcher y Homelander, o sea, el patriota y el carnicero son neozelandeses. A ver, el reparto está muy bien, vienen de sagas muy interesantes. El Butcher salió por ahí en El Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, son actores reconocidos, la mayoría, o con una trayectoria, pero no tan reconocidos. No quiero ni imaginarme la de actores norteamericanos que habrán rechazado esos papeles. Seguramente. Por lo que te digo. Claro. No saber reírse no les gusta reírse de sí mismos, y a lo mejor el actor norteamericano, los 16 o 17 primeros norteamericanos con los que contactaron, pensaron que a lo mejor era un papel que para su carrera no tal. Suposición, Claro. Estoy absolutamente especulando, no tengo certeza. A lo mejor estos dos actores han sido los primeros, pero así a priori, conociendo un poco el modo de proceder de los norteamericanos, de los estadounidenses, me da la impresión de que a lo mejor son papeles que no le entró por el ojo a más de uno. Sí, o seguramente al darse cuenta que, a ver, cuando tú apenas estás viendo la serie, pues te dice, ojo, ¿no? Aquí hay consumo de drogas, hay consumo de tabaco, hay palabras antisonantes, hay desnudez, hay sexo explícito, hay cualquier cantidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay situaciones que están llevadas a unos niveles de verdad, o sea, ves a unos superhéroes en un estado decrépito, ¿no? Totalmente, ¿no? Cuando en contraste siempre la cultura yankee nos ha vendido que los superhéroes son impecables, son impolutos, ¿no? No tienen arrugas en los trajes. No tienen arrugas, ¿no? Y de repente vemos a ver, en la tercera temporada hay un capítulo que trata de una orgía de superhéroes que se lleva año con año a cabo, ¿no? Y entonces, eso por poner un ejemplo de lo descabellado que es una serie como esta, ¿no? O sea, en otros capítulos, pues vemos como uno de los personajes, pues tiene una seria adicción a una droga, ¿no? A una droga que les hace ser más fuertes, etcétera, etcétera. Y bien, a mí lo que me parece interesante es que, a ver, de aquí seguramente van a sacar mucho provecho, como ya lo están haciendo, ¿no? Y ya anunciaron que va a haber, por ejemplo, un spin-off, ¿no? De superhéroes en la universidad, ¿no? O la Universidad de los Superhéroes, ese va a ser uno de los spin-off que van a echar a andar, pero ya, por ejemplo, ya echaron a andar uno que ya está disponible también en Amazon, que es la parte de los, este superhéroe que son 8 cortitos, ¿sí? Y esos 8 cortitos le pusieron Diabolical, perdón, The Boys Diabolical, ¿no? O sea, 8 cortometrajes, o Los Muchachos Diabólicos, son 8 cortometrajes animados, que incluso en el capítulo 1, pues está ahí el Seth Rogen haciendo la dirección, ¿no? de esto. Y bueno, él y su socio, ambos canadienses, pues están en la producción ejecutiva de esta serie, ¿no? Evidentemente es una comedia negra, un humor negro, brutal, gore, ¿no? Totalmente, y con sangre por todos lados, entrañas ahí volando. No es apta para cualquiera, ¿no? O sea, con esta advertencia hay que recomendarla, ¿no? O sea, no es apta para cualquiera. Quien se quiera acercar a esta serie, pues sabe ante qué tipo de contenido se va a acercar. Y si no lo sabía, pues ya lo sabe porque se lo contamos nosotros. Está en Amazon, The Boys. Bueno, pues después de Vértigo, Pinocchio y The Boys, ya creo que es hora de bajar el telón, ¿no te parece? Claro que sí, la siguiente semana más. La siguiente semana más, recordándoles a todos los que nos escuchan que nos pueden votar en trapsella.com para esos faritos, epígrafe 24, nuevos creadores, tónica, replicante. Gracias, querido. Estás pasando mucho frío en esta España que te está cogiendo con cariño. Hace frío, hace frío.
Hace mucho frío. Pero estoy muy contento de estar acá. Un abrazo fuerte, querido amigo. Cuídate. Un abrazote. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante.